Hola, hola, hola. Muchísimas gracias por estar allí conectados en este siguiente capítulo de lo que es Desafío en Acción. Estos episodios que van a ser súper interesantes y que no tienen nada que ver con lo que hasta hemos realizado durante este año conversando con emprendedores, pero es algo que nos acoge y nos interesa a todos, que es el coronavirus. En este caso queremos hablar con distintas personalidades que están en dos países que los ha tocado bien, bien duro. El caso del COVID-19, como es Estados Unidos y España. Ellos nos estarán conversando un poco de cómo le ha tratado la pandemia en la ciudad en la que están. El día de hoy estamos con Alfonsina Prieto y Susana Boada. Ellas están en New Jersey, en Estados Unidos. También tenemos desde Barcelona a Teo Hansen, desde Galicia a Joaris Velázquez y Adriana Rodríguez, que está en Madrid. Yo creo que de las ciudades, una de las ciudades más afectadas por el coronavirus. Muchísimas gracias, chicos, primero por aceptar estar en esta edición especial de Desafío en Acción y bueno, conversar un poco de lo que se ha hecho tanto en la ciudad en la que ustedes están personalmente y todo lo que ha ocasionado que el gobierno tome ciertas medidas que, según he entrevistado a varias personas, cada gobierno ha tomado medidas muy distintas y algunas, una que otras similares. Entonces quiero que sean ustedes mismos que nos comenten algunas de ellas. Quisiera hablar primero con Alfonsina, porque Alfonsina está en una ciudad que pertenece a Manhattan y además trabaja en el hospital presbiteriano, si no me equivoco. Presbiteriana, sí. Ok, que es uno de los más grandes que tiene Nueva York y que bueno, también lamentablemente es los que tienen mayor cantidad de casos actualmente. Sí, Agnelia, espero que todos estén bien. Un saludo a todos, especialmente a ti. Gracias por contactarme. Bueno, principalmente, si yo trabajo en un hospital, de hecho es el quinto hospital más importante de todos los Estados Unidos y el primero más grande de Nueva York. Y de hecho el primer caso de coronavirus que se empezó a tratar en la ciudad lo tuvimos nosotros en uno de nuestros hospitales, porque es una red de hospitales que tiene alrededor de 7 grandes hospitales y 11 como facilities, que son como clínicas pequeñas, donde atienden a sus pacientes en casos menores que de atención primaria. Desde el primer momento, yo creo que una de las cosas que impactó mucho en Nueva York es que Nueva York es una ciudad que tiene más de 8 millones de habitantes, es una ciudad que está surtida por 3 grandes aeropuertos, de donde llegan, a los cuales llegan gente de diferentes partes del mundo. Todavía no se saben, ellos ni siquiera saben quién es el verdadero paciente cero, porque el primer caso que encontraron fue y tampoco si era un caso importado, porque el primer caso que se registró en la ciudad de Nueva York fue un caso comunitario, de contagio comunitario, un abogado que terminó contagiando a toda su comunidad, una comunidad de judíos, y él dice que no hizo mayor cosa, sino la que hacemos siempre los que trabajamos en la ciudad, que es moverse a través del tren y a través del sistema de transporte público, porque aquí todo el mundo, sin importar el cargo, lo que tenga, todo el mundo toma el tren. Si tiene más dinero que otros artistas, todo el mundo lo hace. Entonces, bueno, yo de verdad estaba aterrada desde el primer momento porque trabajamos en un hospital y obviamente el ruido de China estaba haciendo mucho ruido el tema de China en enero. Pero debo reconocer que no se le dio la importancia que se debió darle desde el principio. Principalmente porque sabiendo que Nueva York, que tiene tantas entradas, de donde viene tanta gente, también entra también el tema de que definitivamente China ocultó mucho tiempo lo que estaba sucediendo y evitó que ciertos países tomaran las medidas de precaución, o sea, que debieron tomarse desde el principio para evitar la propagación del virus. Yo siempre he estado aterrada porque yo cojo temas y yo cuando empecé a ver los casos del coronavirus empecé a tener como cierto pánico a la situación. De hecho, un tema, para extenderme mucho en mi trabajo, yo trabajo
casi todos mis compañeros de trabajo son trabajadores sociales. Yo trabajo en una división de trabajo social, prestamos servicios a la comunidad para ofrecerles recursos con temas sociales, alimentación, salud, lo que sea. La cosa es que todos mis compañeros de trabajo son jóvenes, la mayoría solteros o que viven con su pareja, pero no tienen hijos, y yo soy la única que tiene hijos. Así que mi cabeza siempre está como pensando en los niños, pues. O sea, yo me puedo montar en el tren y puedo lo que sea, pero si yo me contagio, no es porque afecte a los niños, sino que si me afecta a mí, yo me muero, ¿quién cuida de mis hijos? O sea, esas eran las cosas que yo llevaba mucho más allá de lo que mis compañeros pensaban. Y yo o sea, las últimas 3 semanas, las últimas 3 reuniones que hacemos, reuniones de equipo todos los viernes, yo le decía a mi jefa, yo creo que tenemos que tomar medidas para empezar a trabajar desde la casa porque esto se va a poner serio. Pues empezaron a llegar 1 o 2 casos, los mantenían aislados en el hospital. Entonces nosotros estamos viendo, y todos los días a las 10 de la mañana hacen como yo le decía la cadena de Chávez, porque era la presidenta del hospital, hablaba a todos los trabajadores y informaba cuál era la situación del paciente que estaba y de los casos, y de verdad que ya eso me angustiaba demasiado. Y el último viernes, creo que fue viernes 13, que además aquí lo consideran como el martes 13, para los gringos el viernes 13 es el día pavoso, yo le digo a mi jefa, casi que llorando así, yo le digo, Iva, tenemos que considerar trabajar desde la casa porque van a tomar medidas más fuertes. Ya Broadway tenía uno de sus trabajadores contagiados, y si hay alguien en un teatro, olvídate, eso quiere decir que ya el virus estaba rondando por toda la ciudad. Y en ese momento se contaban pocos casos, yo creo que menos de 100, y ya Nueva York, según lo que acabo de ver, tiene 92.770 casos de infectados y 2.653 muertos, solo el estado de Nueva York. Yo vivo en New Jersey, pero yo estoy al lado de Manhattan, de hecho trabajo allí, y nosotros en New Jersey tenemos 25.590 casos y 539 fallecidos hasta el momento. Entonces era algo demasiado angustiante. Mi jefa me dijo, ¿sabes qué? Vamos a esperar qué va a pasar, yo te lo dejo saber. El domingo nos llamó y nos dijo, definitivamente a partir de mañana todo el mundo desde la casa, yo les doy las recomendaciones mañana. Y ese lunes tuvimos una primera reunión y me dijo, te agradezco demasiado que me hayas insistido durante todo este tiempo. Definitivamente nosotros estábamos pensando que no era algo tan serio, que era algo que se iba a poder solucionar, que iban a encontrar los focos y que eso se iba a poder controlar, y definitivamente se está yendo de las manos. Y en nuestra última reunión esta semana nos dijeron que con suerte podríamos regresar a trabajar en mayo. Entonces, definitivamente, no se sabe, estamos viviendo todos un día a la vez. Definitivamente las medidas que se tomaron no fueron suficientes. El país está en colapso. Hoy en la última, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, hace todos los días como una rueda de prensa, y hoy dijo que estamos solo a días de quedarnos sin muchos materiales que necesitan la gente que está en el frontline tratando a los pacientes. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que está sucediendo en la ciudad de Nueva York, y bueno, es súper lamentable, por supuesto. Claro. Otra persona que está muy cerca, está en Elizabeth, pero está en el mismo estado, es Susana, que como dices, es un pueblo más chico, pero aún así se ha visto afectado. Y bueno, hola Nélida, un saludo para ti y todas las personas que están pues escuchando lo que es esta transmisión. Ciertamente nosotros desde New Jersey, inmediatamente comenzaron los casos en Nueva York, se creó una alarma en la gente, pero como el gobierno en general manejaba una situación de que no, esto es algo pasajero, yo creo que desde un principio se comenzó como a subestimar un poco lo que iba a ser el alcance de esta pandemia, ya cuando la Organización Mundial comenzó a subir la escala de la gravedad, y cuando se convirtió en pandemia fue cuando las personas realmente comenzaron a entender que teníamos que tomar las medidas de aislamiento. Igual que Alfonsina, ¿no? Cuando comienzas a ver noticias repetitivas de lo que estaba sucediendo, ciertamente China trató de aislar mucho la información, pero por otras vías te llegaba lo que esto iba a hacer, te llegaba cómo se iba a desatar, y aunque el gobierno dijera que era una cuestión pasajera que se podía controlar, tú comenzabas a ver ya en la población que la situación pues no estaba fácil. Cuando se anunció el primer muerto en New Jersey, por supuesto ya en Nueva York estaba un poco más avanzada la cosa, las personas comenzaron a tomar un poco más de conciencia, porque la persona que murió era de la tercera edad, y él dice que tampoco, bueno, en el momento que hicieron el registro de lo que, a seguirle los pasos, a ver dónde pudo haberse contaminado, era una persona igual como lo que está diciendo
Alfonsina, una persona, una usuaria del transporte público, del tren, y ahí se presume donde pudo haberse contagiado. ¿Cuántas personas, cuántos millones de personas usan el tren? Y de qué manera esto se pudo haber esparcido a lo largo de Nueva York, de Nueva Jersey, de Connecticut, de toda la área triestatal y por supuesto de todo el país, es lo que preocupa. Ahora, paulatinamente, ya cuando las personas han comenzado como a sentir el temor, han comenzado a sentir el pánico, las compras nerviosas, han comenzado a tomarlo en serio, es cuando ves que vienen problemas como estos que se está anunciando, que nos estamos quedando sin insumos, nos estamos quedando sin respiradores, ya no es suficiente lo que es la asistencia pública para los casos que ven positivos y de las personas que tienen miedo hasta de hacerse el estudio, porque tienen que hacer unas largas colas, a veces no alcanza, lo que son las pruebas diarias, tienes que dejarlo para el día siguiente, y en este espiral, pues hay personas que se curan, o sea, no es que se curan, sino que se dan cuenta que era solamente unos síntomas de alguna otra patología, de alguna otra enfermedad, pero hay otras personas que agravan y cuando llega el momento de la asistencia médica ya es demasiado tarde y mueren, porque no hay una premura, no hay una diligencia real en lo que es la asistencia para la detección temprana. Y yo creo que esto es lo que nos ha afectado más y ha hecho que la propagación ha sido exponencial y la muerte también haya sido exponencial para todos. Así es, según el día de hoy ya van más de 1 millón de casos confirmados, alrededor de 181 países. Y esto, como quien dice, pica y se extiende. Otro que también fue, yo creo que es ahorita actualmente el segundo país con más infectados es España. Y Adriana, que está en Madrid, que es el foco principal, donde ya el día de hoy se determinó que en toda España superó a Italia con la cantidad de muertos en un día, 932 muertes ya se están confirmadas. Las cosas tampoco desde el principio se hicieron como deberían para prevenir que se extendiera como lo han hecho hoy en día todo esto. Bienvenida, Adriana. Sí, gracias, Anne. Felicidades y bueno, feliz día, ¿cómo estás? Y me alegra muchísimo que me hayas contactado. Pues, mira, yo creo que el problema principal aquí ha sido la falta de conciencia que hemos tenido todos, me incluyo, porque la verdad es que yo desde el primer momento tampoco le di la importancia. Yo pensaba que era como más histeria colectiva. Al final, la información tampoco, o sea, al final China, por ejemplo, no es un país muy transparente y tampoco se sabe qué creer. Y claro, tampoco, pues cuando viene una información que ya se sabe que es manipulada, pues tampoco confías tanto. ¿Qué pasa? Que aquí dieron demasiada libertad cuando se empezaron a conocer casos, no se tomaron las previsiones. Y no se tomó la previsión sobre todo de que España es un país con una población de ancianos altísima y claro, se propagaba el virus de una manera brutal. ¿Qué pasa? Que cuando ya se tomó la medida de que se cerraran los colegios, se cerraran, la gente empezara a teletrabajar, pues ya era demasiado tarde porque ya demasiados infectados, o sea, ya había gente joven infectada, gente joven, o sea, gente infectando a otros, ya, ¿sabes? Ya el virus estaba esparcido por todos lados. Entonces empezó todo el caos, pero claro, en primer momento no se cerraron los aeropuertos, que era lo que se tenía que haber cerrado, tampoco, ¿sabes? Era como, lo que yo siento es que todas las medidas que se han tomado han sido como palos de ciego para ver cómo podemos ir haciendo para, ¿sabes? Para controlarlo, pero tampoco terminan de hacer las cosas correctamente. Entonces, pues, todo ha sido caótico, la verdad. Aquí, pues, ¿cómo se está viviendo? Mira, con incertidumbre, yo creo que con muy pocas soluciones. La semana pasada el gobierno trajo unos test que tampoco estaban validados, entonces, claro, luego justamente vienen ese tipo de situaciones súper peligrosas porque el gobierno compra unos test que ni siquiera funcionan, pues, ¿qué haces con ese material? ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué hace? O sea, ¿cómo se puede recuperar tanto el tiempo para tener aquí insumos para que la gente, ¿sabes? Para que le pueda llegar a la gente? Las personas en los hospitales están completamente desprotegidos. De hecho, es el país con más personas que trabajan o sea, con más contagiados
en toda la red de medicina, ¿sabes? Los enfermeros, sí, en todo, efectivamente, en todo lo que es el sistema de salud, pues. La verdad yo creo que ha sido caótico todo, y bueno, ahora obviamente estamos confinados, pero todavía no se ha llegado a ese pico para que se pueda empezar a bajar, ¿sabes? Como para que baje ya Empieza y a la bajar. curva vaya Como está pasando ahora en Italia, que ya creciendo. poco a poco está bajando esa curva. Claro, En el caso, ¿sí? pero Italia ya lleva, o sea, nosotros tenemos 3 semanas confinados, Italia lleva prácticamente el doble, o sea. Sí. Ayer conversaba con un chico que está en Venecia, me dice, yo tengo 2 meses sin salir de casa. Estos 2 meses, a él porque 1 o 2 semanas después que se empieza a hacer el cierre parcial del aislamiento obligatorio, es que le tocó a él, porque me dice, hay personas que tienen desde enero, cuando se empezaron a escuchar los primeros casos, y bueno, ya hasta ahora no han salido de casa. En el caso de Yoari tiene una situación bien interesante porque vive en Galicia y trabaja en Madrid. Entonces, tiene como que esas dos visiones de estas ciudades que, bueno, según tengo entendido, Galicia tiene más de 5.000 casos también confirmados del coronavirus. Bueno, hola a Nélida y a todos los que están escuchando este programa. Gracias por haberme invitado y perdóname, primera vez que yo estoy utilizando este programa Zoom por algunos problemillas que he tenido técnicos, pero bueno, sí, más o menos tengo la visión de ambas ciudades. A ver, en Madrid, un poco complemento lo que estaba diciendo Adriana, porque tiene totalmente la razón. El gobierno se le ha ido completamente de las manos la situación desde un principio. Más o menos aproximadamente, presuntamente, el gobierno sabe de toda la información del coronavirus y fue advertido por la Comunidad Europea desde enero. Y desde enero no se han tomado las previsiones. De hecho, que ha habido marchas, que ha habido partidos de fútbol con total normalidad. Todo ha transcurrido en España con total normalidad. De hecho, yo me vengo en febrero, en marzo, y yo veo que en los aeropuertos no hay ningún tipo de precaución, cosa que a mí me parecía de lo más extraña, que lo comentaba todo el tiempo. Y hasta el sol de hoy, tú vas a Barajas, uno de los aeropuertos principales, y no hay ningún tipo de precaución, ni para la gente que trabaja en las aerolíneas, ni para los usuarios. No hay controles, y es que básicamente todo se está llevando un poco como vaya viniendo. Aquí en Galicia hay aproximadamente, creo que 1.000 casos, la mayoría son en Vigo, que es una de las ciudades principales. No se compara con Madrid. Yo tuve 5 años viviendo en Madrid y los casos de Madrid, lo que me cuentan de Madrid, que de hecho hace un mes yo estuve con una persona que falleció, con una persona mayor que falleció en Madrid, una persona que estaba de lo más normal, pero era una persona mayor, y a esta persona directamente no se les atiende. A los mayores directamente se está eligiendo, básicamente, quién vive y quién no vive. A esta persona básicamente en una noche no la atendieron, su mujer también estaba grave, al señor no lo atendieron y al día siguiente simplemente lo reportaron como fallecido. No entregan los cuerpos, sino que te dicen que durante un mes, o sea, luego de un mes te entregan básicamente las cenizas de la persona. Entonces, yo creo que lo que está viviendo hoy en día los españoles en general, lo que estamos viviendo, es una situación sumamente complicada y que para mí particularmente se le ha ido de las manos al gobierno español. Las medidas, supuestamente, ahora el gobierno está pidiendo extender 15 días más el confinamiento, es decir, que durante todo el mes de abril también se va a estar en las casas. Entonces, aparentemente los niños ya no van a regresar al colegio durante todo lo que queda de periodo escolar. No, y yo creo allí, no, de ahí sí te interrumpo. No, todavía esa decisión no, bueno, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid no se ha tomado. bueno, No sé, o sea, sí se tiene previsto que en el mes de abril no se regrese a las clases, pero, y perdóname que te interrumpa, porque eso sí te lo digo porque mi hija sí que va al cole y en eso estamos súper enterados, pero bueno, no, o sea, es lo que se sospecha, más no es lo que... No está confirmado. Exacto, no está claro, confirmado. claro. Hasta ahora solamente hasta abril, o sea, abril sí está confirmado que los niños no irán y probablemente, bueno,
Yo creo que Se mayo, espera. seguro que tampoco, porque lo que estábamos Claro, conversando del foco, todavía no ha bajado ni siquiera un poco la cantidad de contagiados exacto. y de fallecidos. Es que como más o menos tiene previsto digamos, el gobierno que llegue esto hasta la cúspide o hasta lo máximo que puede llegar en junio. Anteriormente, Feijóo, que es el presidente de aquí de la Junta de Galicia, decía que los niños probablemente regresaran 15 días al colegio, pero ahora como se ha extendido y bueno, se piensa extender 15 días más el confinamiento en las casas, presuntamente la Junta de Galicia va a decir que los niños durante este periodo escolar ya no van a regresar directamente. No sé cómo se estará llevando en la Comunidad de Madrid, porque yo, Ya. bueno, leo ahí información general, pero la que estoy viendo más es la de Galicia, porque aunque yo no tengo hijos, mi novio también tiene hijos y tenemos a los niños aquí, estamos haciendo homeworking también desde aquí. Claro. Y presuntamente en la Junta de Galicia ya los niños probablemente no regresen a clases durante lo que queda de periodo escolar. Bien. Dejamos de último al caballero del día de hoy, al señor Theo Hansen, que también está viviendo una situación interesante porque Barcelona, por supuesto, una de las ciudades que también tiene mayor índice de contagiados, también ha tomado medidas bien interesantes y bueno, quisiera, Theo, que nos comentes desde tu punto de vista cómo se ha vivido todo esto de la pandemia. Sí, efectivamente, Nelia. Bueno, gracias por la participación. Aquí ha sido todo con un delay con Italia, ¿no? Si bien lo que está pasando en Madrid y la gente que viene a España lo puede entender mejor, cada comunidad española, como lo hablaba también Joa, de que la comunidad de Galicia también es otra cosa, cada comunidad tiene como sus propios problemas internos y básicamente trabajan con una independencia, una autonomía que depende de cada ciudad, ¿no? Especialmente Cataluña con toda la situación política que ha pasado en los últimos años, ¿no? Y Barcelona, que es uno de los sitios más visitados en España por turistas de todas partes del mundo, vivió un delay muy interesante y muy triste con respecto a Italia. ¿Por qué interesante? Porque todo lo que pasaba en Italia de hace 2 semanas, pues entonces comenzaba a suceder en Barcelona exactamente lo mismo. Comenzó con un paciente que se detectó al norte de Italia. Después, a las 2 semanas, llegó el primer paciente, que era una paciente italiana, en el Hospital Clínic, aquí, que es bastante famoso en Barcelona. Y así comenzaron a aparecer ciertos casos, comenzaron a subir la cantidad de contagiados, pero antes de todo eso, como te digo, el sector turismo es bastante activo aquí. El 12 de febrero se cancela el Mobile World Congress, que era el Congreso Mundial de Telefonía, y se cancela por el coronavirus. Entonces ahí se quedaron como dos opiniones generales, ¿no? Así como la gente de, no, pero estos están locos, ¿cómo van a estar cancelando un evento de esta magnitud? Y se creó la otra de, oye, si la están cancelando es por algo, y hay que tomarlo bastante en serio. Y te digo el 12 de febrero, porque no es hasta el 14 de marzo que la gente comienza a quedarse en casa y hacer lo del teletrabajo. Que ojo, 14 de marzo comenzaron algunos, pero otros muchos compañeros míos, amigos míos, han empezado a trabajar desde casa desde prácticamente la semana pasada o los últimos días, ¿sabes? El lunes, que fue ya una instrucción de parte del presidente cuando dijo que ya a partir del lunes 19, no, del lunes 20, perdón, ya no trabajaban más personas si no eran esenciales, que tenían que salir a la calle, ¿no? Entonces, en Barcelona, pues lo que se ha visto es esta cuestión de esta reclusión, pero al mismo tiempo, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero por lo menos en China, que hay un gobierno del tipo de gobierno que hay, le dijo a los chinos, señores, se quedan en casa y todos se quedaron en casa. En Barcelona, señores, se quedan en casa. Ah, pero déjame ir un momentito a saludar a un amigo. Ah, pero déjame un momentito a buscar tal cosa. Ah, pero, ¿sabes? Entonces todo el mundo como que se comienza a dar estos tipos de permisos y no hay un control total de la cuestión. Pero te digo a nivel general de lo que veo. También veo un control muy estricto de parte de la policía al nivel de los sectores de playa, no están dejando a nadie ir hacia la playa. Tengo un compañero que vive cerca en la primera línea de playa y eso es uno de los lugares más populares, sobre todo ahora que hay mejor clima y la gente cada vez que alguien intenta ir, pues regresa con una multa. Y sin embargo estamos con total alarma, en total estado de alarma, estamos viendo las noticias todos los días, esperando alguna notificación todos los días.
el gobierno de Cataluña pidió cerrar las fronteras el 12 de marzo y no se tomó en cuenta este caso. De hecho, las fronteras en España siguen abiertas prácticamente, no son como los casos de Polonia o Hungría o Rusia, que las fronteras están cerradas y está totalmente controlado. Aquí en España, lo que decían las chicas, tú puedes ir al aeropuerto, tomar el avión a donde te dé la gana. Y eso va a ser, y en el aeropuerto del Prat de Llobregat, que es el de Barcelona, también es sin ningún control, sin ningún tipo de control adicional a toda esta cuestión del virus. Actualmente en Cataluña estamos de segundo lugar, detrás de Madrid, que la está pasando bastante mal, pero no se ve que vaya a bajar la curva, por lo menos por ahora. Y esperaremos a ver qué dicen, si nos extendemos con la cuarentena o finalmente podremos salir, y cómo vamos a salir después también. Porque me imagino que vendrá una serie de medidas sanitarias para poder salir poco a poco, que tampoco será así como abrir el grifo y todo el mundo salir corriendo. No, sí, sí, tal cual. Bueno, creo que acá en Buenos Aires, en el caso donde estoy yo, se tomaron medidas desde hace ya mes y medio. El presidente sí dijo aislamiento casi total. Comenzamos con si no tienes que ir a trabajar, puedes trabajar desde casa, bueno, empieza a trabajar desde casa. Ya después, hace como 2 semanas, ya el aislamiento es obligatorio, solamente están trabajando comida, salud y supermercados. Fue una de las medidas que se tomó, y aún así hay una gran cantidad de muertes en Argentina, porque también es como Europa, hay mucha población ya en una edad, Tercera edad. sí, de tercera edad bastante considerable, y bueno, es lo que nos ha pasado. Increíble que todavía en España, que o sea, uno de los principales países que está contagiado, no haya cerrado sus fronteras. Acá, desde hace ya 15 días, un mes aproximadamente, están cerradas todas las fronteras. No, ni siquiera de Uruguay a Argentina se puede pasar. Es una de las medidas también fuertes que se tomó. Algo que quería conversar con ustedes, y sobre todo con Alfonsina, porque sé que está más corta de tiempo, es en la parte de economía, en No la te parte del preocupes. trabajo. ¿Qué estás trabajando desde casa? ¿Ustedes el sueldo se lo van a seguir cancelando? ¿Cómo está Ay, no. la parte económica, que yo creo que nos preocupa a todos, y sobre todo si hay chamos en la casa, como en tu caso? Sí, sí, y que comen como niguas, imagínate. Estando aquí encerrados, mis hijos no nos comen porque, bueno, no sé, Dios tiene el poder. Es una situación súper complicada, sobre todo porque mi esposo se dedica al sector del entretenimiento. Marzo se vislumbraba como el mes más maravilloso del año. Carlos tenía cosas grandísimas que nos podían poner a dormir 2 meses sin ir a trabajar porque íbamos a estar bien, y todo se canceló. Y bueno, nosotros afortunadamente recurrimos a los ahorros, y que creo que es una conducta que no tiene la mayoría de la gente que vive en los Estados Unidos. En mi caso, yo sigo trabajando. La gente aquí vive como de paycheck en paycheck. O sea, tú sabes, alcanzados hasta el mes, pero es porque yo creo que la gente no sabe establecer muy bien las prioridades, pero eso es otro tema. La cosa es que cuando tienes hijos, tú tienes una visión diferente de las cosas. En el caso mío, afortunadamente, estoy trabajando desde la casa. Y bueno, espero en nombre de Dios que mi trabajo se conserve, pero en este momento es el único sueldo que está recibiendo mi familia, que como te dije ya, mi esposo está en casa porque todo el entretenimiento está parado. Ellos decidieron, de hecho, mi esposo, creo que la última vez que él tocó, porque es músico, fue el 15 de marzo, y yo estaba súper paniqueada cuando llegó. Le dije, quítate la ropa en la puerta, o sea, me estaba dando como un ataque, y él me dijo, gordo, cuando estábamos en la discoteca, porque era una discoteca grande, estaban tocando, el DJ dice que no le vamos a prestar atención al coronavirus, el día de mañana estamos aquí otra vez. O sea, la gente subestimó demasiado Exacto. el Sí, tema. La gente creía que era un juego, y yo soy de las que particularmente cree que de verdad bueno, también es que el hecho que China definitivamente ocultó la cantidad de casos y la gravedad del asunto, pero yo soy de los que cree que deben haber varias cepas de ese virus, y aquí ha llegado la más dura, o sea, la más arrecha, porque aquí han matado gente de 28 años, hay un bebé de 1 año que murió, gente con patologías previas, gente sin patologías previas, gente joven, gente adulta, o sea, aquí nadie se ha escapado. Entonces,
Sí. es el tema que yo se lo digo a todo el mundo y que lo dijo un doctor en estos días que lo escuché, dijo todo el mundo debería comportarse como que si estuviese contagiado. Quédese en su casa porque al final hay gente que de verdad no, o sea, ni estornuda y tienen el virus. Entonces, bueno, volviendo al tema de la economía, precisamente ha sido un tema que en principio obviamente le generó mucha angustia, nos generó mucha angustia a todos la primera semana en que yo empecé a pensar ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a comer los ahorros? Me generó mucha angustia y gracias a mis amigas con quienes converso diariamente acerca de eso, que básicamente todos, de punta a punta, sin importar dónde estemos, estamos atravesando por la misma situación. O sea, yo no tengo ningún amigo adinerado que viva holgadamente rico. O sea, todos somos gente que le está echando mucha bola a donde está y que, bueno, definitivamente todos nos estamos enfrentando con la misma situación. Entonces, decidimos mi esposo y yo vivir un día a la vez. O sea, que para lo que tengamos se paga. Obviamente la comida, mi esposo sale una vez a la semana y se compra la comida. Corremos el riesgo porque al final todo el mundo está corriendo riesgo una vez que sale, pero tratamos de tomar nuestras medidas. Y bueno, como te dije, yo creo que el secreto de mi familia ha sido un día a la vez porque no nos queda de otra. Yo justamente estaba hablando con mi esposo y yo le digo, ¿cuándo lo mismo que dice Teo? O sea, ¿cuándo será que, por ejemplo, vayan a abrir los teatros nuevamente? ¿Cuándo será que la gente se va a montar en el tren sin temer? Que pueda ir la gente a una discoteca, que puedan haber masterclass de música como las que usualmente suceden o se llevan a cabo en esta ciudad. Y es una cosa que si tú te pones a pensarlo 10 minutos así, me voy a enfocar en este tema, o sea, vas a salir estresada. O sea, es una cosa que genera demasiada ansiedad. Yo le dije, o sea, mi esposo dice, gorda, esto puede pasar hasta un año en que las cosas, ¿cuándo la gente va a volver a confiar que puede entrar a un teatro sin que se va a contagiar? Y otra cosa es que este país se lo ha dejado mucho el sentido común, que definitivamente la gente, es el más importante de los sentidos y la gente no lo tiene. O sea, la gente todavía, hay gente que está en su casa atemorizada, otros que trabajan por necesidad. Por ejemplo, mi cuñada es ingeniero y está llevando a cabo, ella dirige una construcción en el Bronx y ella tiene que tomar el tren todos los días y ella pone todos los días fotos del tren y está lleno, o sea, los vagones del tren siguen estando llenos. O sea, mientras eso siga así, no vamos a ver una salida como muy cercana a lo que está sucediendo. Pero con respecto a la economía, nos encomendamos a Dios pensando que no somos los únicos que vamos a estar pasando por esto, que al final nos va a tocar reinventarnos y reconstruirnos todos, y que la economía, que yo creo que sobre todo en los Estados Unidos, y bueno, me imagino que también es lo que está pasando en los países que viven mucho del turismo. O sea, ellos no querían dejar de percibir eso, pero en el afán de seguir ganando dinero, fueron llevando esto hasta un límite que les está tomando mucho y les va a costar mucho más dinero que si hubiesen parado todo desde el principio. Claro. Entonces, bueno, no sé qué más poder compartir contigo, sino mi optimismo de que cuando suceda, va a suceder, vamos a salir de esta porque la humanidad está acostumbrada a pasar por estas situaciones. Bueno, mala leche nos tocó a nosotros y espero que sea un aprendizaje para todos. Yo siempre le digo, se lo digo a mi esposo todos los días, me dice, vas a seguir con el mismo tema, mamita. Le digo, a partir de este momento, todo el mundo tiene que replantearse sus prioridades en la vida. O sea, la gente tiene que cambiar, o sea, yo por ejemplo, y voy a decir esto y ya termino, el año pasado yo regalé toda mi ropa y me quedé con 3 pares de zapatos. O sea, nada más porque estudié como 3 meses toda la contaminación que genera la industria textil en el mundo. O sea, la gente es consumista, la gente lo que piensa es en tener un closet lleno, la gente en tener maquillaje lleno, en poner fotos en las redes sociales, eso, al final en este momento, ¿quién está haciéndolo? ¿De qué le sirve a la gente tener 1000 carteras, 1000 blue jeans, 1000 camisas, 1000? Nadie está, o sea, el aparentar, el exponerse, en este momento no le sirve a nadie, nos estamos dando cuenta que definitivamente no es lo verdaderamente importante. Entonces yo lo que creo que esto es un aprendizaje y tenemos que sacarle el provecho a la lección que nos está dejando. Y bueno, cuando podamos salir de aquí, yo voy a abrazar a todo el mundo y voy a decir, Dios mío, gracias, porque
uno está aprendiendo a valorar lo verdaderamente importante, que no son ni los zapatos, ni las cosas materiales, ni nada de eso, sino el respirar, el ver otras cosas, el salir de tu casa, el compartir con la gente que quieres, en abrazar a tus familiares, en poder ir al mercado y comprar lo que quieras comprar, que mi esposo ayer tuvo que recorrer 3 supermercados. Definitivamente las cadenas de suministro están pasando por un momento muy difícil, que nadie sabe, y la gente sigue, o sea, están como los judíos ortodoxos almacenando comida porque pareciera el fin del mundo, y hasta que uno no vea como la luz al final del túnel, la gente va a seguir actuando así, porque pareciera que no hay solución en este momento, pero yo espero en Dios que sí sea. Entonces, bueno, les mando un beso y un abrazo a todos. No me voy a ir todavía tengo un ratico más, y voy a seguir acompañándolos, pero bueno, ese es mi análisis de todo esto. Mira, me hiciste recordar un meme. Yo puedo hacer un poco, como ¿Sí? también un poco de entrevistadora, porque es que tengo una preguntita, tengo una duda. Adelante. Que yo vi que Donald Trump iba a dar algún tipo de ayuda, como que les iba a enviar un cheque o algo así a los norteamericanos, entonces más o menos, no sé, es que no tengo ni idea de cómo es la ayuda que va a dar. Sí, son $2,000, creo. No, es basado en tu declaración de impuestos. Una familia que gane menos de 45,000, que reciba menos de $45,000 al año, va a poder recibir, si es una sola persona, $1,200. Si llenan los impuestos juntos como pareja, $1,200 para cada cabeza de familia, papá y mamá en este caso, y además van a recibir $500 por cada niño. ¿Cuál es lo curioso? Que mucha gente, sobre todo los inmigrantes, sobre todo los latinos, por supuesto no es mi caso, pero como yo trabajo mucho con las necesidades sociales, lo he visto, que es una conducta recurrente, que no llenan los impuestos. O que trabajan los impuestos como los manipulan para poder recibir más o para que no les quiten tantos impuestos. Entonces mucha gente se va a ver afectada precisamente porque antes trató de manipularlos para que le dieran más o le quitaran menos. Y entonces, bueno, pero por ahí son $1,200 a cada persona de familia, y es un solo cheque que va a llegar, y luego en el hogar donde la persona haya quedado desempleada va a poder aplicar a lo que ustedes conocen en España como el paro forzoso, que para nosotros se llama el beneficio del desempleo. Entonces reciben un cheque grande y luego por 4 meses van a poder aplicar al unemployment, que son entre $40 y $600 basado en la cantidad de dinero que declaraste en el 2018 y en el 2019. Nadie va a poder pagar una renta con lo que se reciba, porque donde yo estoy, una renta barata son $2,000. Entonces, es una cosa que la gente tampoco va a creer que se va a desahogar completamente, pero bueno, algo es algo. Ayuda. Algo es algo, exacto. Imagínate, la ayuda que está ofreciendo el gobierno acá en Argentina es de 10,000 pesos. 10,000 pesos son unos $120, que es un mercado mensual, ya. No te sirve para más nada. En el caso de España, ¿el gobierno ha ofrecido alguna ayuda económica? Ya, Sí, sí, se van a hacer los ERTE. Bueno. A ver, Adriana. A ver, yo trabajo en una financiera y sabes que las financieras nunca pierden, entonces, pues nada. Todos los días escucho a todos los clientes con los que hablo, que hablaré como con unas, no sé, 200 personas diariamente. Y pues nada, dijeron que sí, o sea, recientemente lo primero fue que dijeron que no iban a permitir más despidos, y supuestamente con los ERTE, que es para que las empresas puedan despedir momentáneamente a los trabajadores, y esos trabajadores puedan cobrar la ayuda del paro, que es el 70% de su sueldo. Pero hasta ahora, con todas las personas que yo he hablado, ninguna ha recibido la ayuda. Supuestamente tendrían que recibirla supuestamente el 10 como fecha máxima para recibirla, pero hasta ahora pues... Claro. ¿Te puedo agregar algo con eso? Sí, claro. Sí, mira, a ver, es que justamente la figura del ERTE en España siempre ha existido, y justamente es para casos de crisis como el que estamos viviendo actualmente. Con el ERTE lo que se hace es que se
blinda al empleado para que justamente no se le despida. Con el ERTE lo que te hacen es, digamos, que quedas técnicamente como si estuvieses parado, como si estuvieses desempleado, pero con la excepción de que la empresa no te puede despedir. Entonces, las grandes empresas como Burger King, etcétera, están haciendo ERTE de manera, porque es que no pueden trabajar. Lo que están haciendo, digamos, es dejando en pausa a los empleados y el Estado español les está pagando un 70% de lo que es su sueldo. No les pagan la totalidad. Y el empleador, si es un empleador justo, digno, que veamos si sucede, pues le da el otro restante 30%, que bueno, vamos a ver si en realidad es así o no. Y aquí en España el paro se cobra el 10 de cada mes, por lo cual, bueno, el 10 de cada mes o 2 días siguientes, por lo cual la gente que vaya a cobrar en ERTE va a cobrar o el 10 o el día 12. Sí, pero Por ahora, esa es con respecto a eso hay una resolución especial que habían dicho que iban a sacar el ERTE, por eso es que estaban hablando tus clientes seguramente, Adriana, que hay una resolución especial, que el ERTE, la ayuda del ERTE iba a llegar antes, porque este mes pues, había toda una serie de situaciones bastante complicadas y bueno, especiales, y el ERTE se suponía que iba a ser, que iba a llegar hasta antes del 10. Ahora, en el caso, en la empresa que estoy, que yo trabajo en un restaurante, uno de los más grandes de Plaza Cataluña, la cuestión es que por lo menos ha habido tanta cantidad de gente, tanta cantidad de empresas aplicando al ERTE al mismo tiempo y el gobierno todavía no tiene una respuesta acorde con todos los casos de las empresas. Por lo tanto, por ejemplo, nosotros hasta hoy no hemos recibido ninguna respuesta del gobierno acerca de si nos aprueban el ERTE o no, porque el ERTE lo tiene que aprobar el gobierno. Entonces, se supone que por silencio administrativo nosotros deberíamos ya haber sido aprobados dentro de estas nuevas condiciones laborales. Ahora, ¿cuánto va a tardar eso en hacerse realidad? Porque en teoría debería ser el 10, pero si están entrando los papeles de mucha gente hoy, que es 3 de abril, o sea, en 7 días no creo que tengamos esa ayuda, quizás sea un poquito más, quizás sea un poquito menos, no sé. Pero conociendo la burocracia del Estado español, generalmente va a ser un poquito Va a más. ser más. Y eso genera como una claro, bola, porque para claro, mayo va a ser igual, ¿no? Porque entonces Claro. toda la gente que estaba esperando esto, pues cuando llegue el pago en abril, pues va a esperar un poco más para que llegue el pago en mayo. Mientras tanto, claro. estamos esperando esta normalización económica que supuestamente cuando podamos salir todos, porque se supone que la normalización y hay sectores de trabajo que siguen activos, se supone que la normalización económica en España va a tardar, pero no va a tardar tanto como en otras ocasiones. Vamos a ver cómo afecta toda esta pelota Claro. de situaciones que están llegando a esta conclusión, ¿no? ¿Y cuánto Claro, va a deber la gente de aquí a que le llegue el primer cheque? No, Correcto. claro. No pensemos en eso todavía, Alfonsina, como tú dices. Un día a la vez. Un día a la vez. No, bueno, Susana, supuestamente... ya va, disculpa. Susana, en tu caso que tienes, creo que tienes un año aproximadamente en Estados Unidos, no tienes tanto tiempo, por lo menos como Alfonsina, que ya tiene rato allá. ¿Cómo están haciendo con esto, con la parte económica? ¿Ya tienen alguno de los dos un trabajo fijo que puedan seguir teniendo esta entrada de dinero o cómo están haciendo? Bueno, nosotros tenemos 2 años, acá tenemos poco tiempo y la alternativa, como lo que estaba diciendo Alfonsina, de tener un ahorro es imposible con apenas 2 años acá. Si tienes que pagar alquiler, si tienes que cubrir necesidades, además 2 niños y una bebé que apenas ahora va a cumplir el año, es difícil tener los ahorros. Por ende, las personas que no lo tenemos entramos como en un poquito más de pánico, ¿no? Perdón. Mi esposo sí tiene un trabajo formal y él de hecho continúa, tiene que seguir asistiendo porque él trabaja en FedEx, que es una empresa de envío que me imagino que todos lo conocen, y se podrán imaginar el pánico diario, el que tiene que manipular tantos paquetes que no sabes de cuánta cantidad de personas lo han manipulado, si están contaminados o no, a la vez entregarlo, aunque las personas ahora con el delivery como que han entendido lo que es la distancia social, te piden que lo dejen ahí, ya no toman la máquina para firmar, muchas cosas se han respetado, pero igual él llega, yo tengo un canasto donde él echa la ropa, los zapatos están todos en el pasillo, o sea, en mi edificio todo el mundo tiene los zapatos en el pasillo, los zapatos no entran. Inmediatamente corre al baño a bañarse, yo le echo
spray con cloro a todo o sea, es un poco estresante esa parte para los que tenemos que, o sea, seguir bajo esta economía. Te piden que te quedes en casa, pero si tienes un trabajo que te necesita que asistas y lo tienes que hacer porque no puedes darte el lujo de no producir porque la renta no para, las tarjetas no pagan, pues los biles siguen llegando. No es como en otros países donde se han tomado medidas de reducción para lo que son los gastos fijos, pues los gastos comunes. Aquí no. Aquí si no pagas la renta, al quinto día te pueden sacar de tu casa y con muchacho y con todo en mano te botan. Pero todo eso está suspendido ahorita. O sea, no, la renta la tienes que seguir pagando, pero no, nadie puede desalojar a nadie por 3 meses. Pero ya va, por lo menos acá en Argentina y en Colombia también el gobierno determinó que no lo puedes hacer. Aún así, en Colombia están sacando a las personas si no hayas pagado. Acá en Argentina, te digo, en nuestro caso está suspendido también, pero la persona que me renta me dice, ya va, disculpa, pero yo vivo de esto y yo necesito que tú me canceles. Y si no me canceles... Eso me refiero. Una cosa es lo que está propuesto, que no se haga, y otro lo que realmente pueda suceder. Yo no me voy a arriesgar, ni yo creo que nadie se va a arriesgar a no pagar la renta si tienes posibilidad de conseguirlo. Pues obviamente si no tienes, ¿cómo haces? A pagar la renta y a pagar todas tus deudas porque no quieres vivir ese mal momento, que sabemos muy bien que puede suceder. Y la cantidad de casos que hay, es difícil tú como que tratar de controlarlos y que no suceda, ¿no? Si va a suceder, ¿sabes? El trámite legal, ¿cómo te defiendes? Y otra cosa que yo quería agregar al momento que estaban hablando sobre la economía, ciertamente está este cheque de alivio, que tampoco es tanto alivio porque no es demasiado dinero para el ritmo, o sea, lo que uno consume aquí en Estados Unidos, $1,200 por persona, 500 por cada niño, tampoco es tanto. ¿Qué sucede con las personas que no tienen un seguro social? Porque tienes que tener seguro social tienes que tener seguro social y haber declarado tus impuestos y por supuesto ganar menos de lo que es el tope para poder obtener toda la cantidad de dinero. Pero hay personas que declaran con ITIN number, que aunque no tienen seguro social, también declaran sus impuestos, son personas que no tienen una legalidad como tal en el país, declaran sus impuestos y no van a recibir ese alivio. Son personas que también están preocupadas, necesitan lo que es esto, lo que necesitan ese dinero que para algo servirá, y no lo van a recibir. Y esa es la población de repente que puede estar mucho más impactada porque son aquellos que viven del día a día, de lo que haces hoy, reuniendo 2, 3, 4, 5 dólares para pagar esto, para pagar lo otro. Y si ya no puedes hacerlo porque los restaurantes están cerrados, más que todo son meseras, son chefs o cocineros de restaurantes o cualquier tipo de trabajo que sea cash, no pueden recolectarlo, ahí es donde realmente comienza a preocupar a la población. Tú te puedes quedar en casa y tratar de cumplir las normas, pero ¿cómo haces luego para poder pagar tus cuentas y para poder comer? Eso es lo que más preocupa. Claro. Sí. Yo, Ari, en tu caso, tú sigues trabajando desde casa y estás... Y bueno, ¿sí? Yo sigo trabajando, bueno, hasta la semana pasada estaba trabajando desde casa porque yo trabajo con marketing digital, pero la empresa con la que trabajo es una empresa de construcción y el sector construcción ha sido uno de los más afectados en España por la crisis. Uno de los instaladores de la empresa tenía coronavirus, por lo cual cerraron la empresa y yo ahora estoy en ERTE. Técnicamente yo estoy trabajando aún, porque justamente como siempre hago teletrabajo, aún estoy trabajando. Pero el trabajo es que básicamente el país, la economía está parada. Y yo creo que la gente está parada porque justamente lo que hablaban ustedes, nadie sabe qué es lo que va a pasar, nadie sabe hasta cuándo va a ser esto. La gente, digamos, que tiene los ahorros guardados en una caja con candado y es lo normal, yo creo que es lo normal. En este tiempo, si alguien tiene sus ahorros, pues los va a guardar porque no sabe. Hay muchos países que han parado el pago de la luz, el pago de los servicios, pero por ejemplo, en España no lo han hecho. No. Y aunque te han bajado a ti el porcentaje de tu sueldo, porque básicamente te hacen una reducción de tu sueldo con un ERTE, igual tú tienes que seguir pagando tus deudas, ¿sabes? Entonces, por ahora la situación es esa. Esperemos a ver si que esto pase pronto, porque yo creo que es lo que todo el mundo está esperando, que pase pronto. Sí, complicado una próxima salida, como quien dice, inmediata,
pero aún así creo que todos los países, todos los países están tomando ciertas medidas. Ayer conversaba con personas, como les dije, que están en Perú, en Canadá, en Malta, y cada gobierno tomó una serie de medidas muy distintas. En el caso de España y Estados Unidos, que bueno, en este caso es donde están ustedes, ¿creen que tienen que tomar aún más medidas de las que ya se han tomado? En el caso, por lo menos, de España, Teo. ¿Medidas te refieres a medidas económicas, medidas de trabajo, medidas Medidas, por lo de menos, salud? sí, de alguna medida que tú crees que consideres que hace falta que se tome en este país. A ver, hay un chico en internet, ¿cómo se llama? Un enfermero de Granada que seguramente lo han visto, que hace toda una serie de declaraciones y tiene Spiriman, ¿no? Una Sí, sí. cosa así. ese mismo. Experiment, Ese señor me sí, parece él es que médico. es una de las personas que más resume toda la situación y mejor resume desde una forma de verdad bastante adentro del sistema hospitalario y del sistema de salud. No solamente él, sino otras compañeras con las que he hablado que están en Madrid, que tienen que ver no directamente tratando a pacientes con COVID, sino que, bueno, están en ese alrededor porque todo ahora mismo está hecho un caos. Ujú. Entonces, ¿qué decían ellos? Una de las cosas uno de los grandes problemas que hay ahora es que no hay suficientes test para todos. Se necesita 1 millón de test, se necesitan 60 millones de test para todos los españoles para que se diga de una vez por todas quién tiene el virus y quién no. Porque entonces de esa forma se pudiera localizar y separar a la gente y tratar a la gente que se necesita tratar sobre el coronavirus de una forma más específica y mucho mejor Más trabajada. efectiva. Exacto, mucho más efectiva, como lo que pasó en Corea del Sur. En Corea del Sur esta gente comenzó a ver, bueno, vamos a hacerle pruebas a todo el mundo, y comenzaron a hacerle pruebas a todo el mundo, y el que era positivo, pues se ponía de un lado, se le trataba de forma bastante específica con respecto a todos los síntomas que tiene, porque además estamos ante un virus muy, muy nuevo, que Que no cada, sé cómo es. cada síntoma, cada cuestión es muy diferente en cada cuerpo. Por lo menos si a mí me da el coronavirus, y Dios no lo quiera, toco madera, pero si a mí me llega a dar, va a salir de una forma diferente a como le dé cualquiera de las personas que estén a mi alrededor. Hay Sí, algunas es que les va a que ya se afectar determinó que muchísimo. además está mutando según la ciudad en la que llega. Correcto. Incluso un paciente puede tener hasta 2 tipos de virus. Entonces, no es solamente que, bueno, determinado que tienes coronavirus. Una de las cosas que también quería preguntarles era, todos somos venezolanos, ¿cómo creen que las cifras que se están manejando en el país pueden afectar a nuestros compatriotas? Porque dicen que solamente no llegamos ni a los 200 casos en Venezuela, pero aún así, por lo menos en el estado Bolívar, en Ciudad Guayana, hay algo que se llama el coronabús, que desde las 12 del mediodía ya está rondando y te detienen si estás en la calle. Entonces, tenemos pruebas, supuestamente llegaron unas pruebas, unos test, que son estos chinos, que los mismos que llegaron a España. Entonces, ¿cómo creen que estará afectando aún más el país? Bueno, que ya sabemos que tenemos todos los inconvenientes que tenemos, y aún así, bueno, dicen que el coronavirus llegó y apenas son 100 y pico de casos. Lo que pasa en Venezuela es una zozobra constante para todos los que aún tenemos familia allá. Mis papás están en Venezuela y yo los tengo confinados en la casa. En principio mi papá estaba, no, hija, que hay casos de tuberculosis, hay casos de no sé qué, hay que cosas más que preocupan mucho más. No te preocupes, porque ellos estaban como también, no sé si era un mecanismo de defensa, pero trataron de, o sea, subestimar un poquito lo que estaba sucediendo. Creo que lo que le pasó a todo el mundo. No sé, la verdad, no te sé decir. Obviamente ellos están acostumbrados a mentirnos, así que probablemente haya más casos, pero sí siento definitivamente que tomaron las medidas oportunas en el momento oportuno. Hay un doctor, yo no sé si ustedes lo siguen, que se llama el doctor Mauricio, que es un doctor mexicano que vive aquí en Nueva York y es vegano. Entonces él es muy popular dentro de ese mundo del veganismo y esas cosas. Y él siempre dirige el mensaje a los países de Latinoamérica porque sabemos que las condiciones en ninguno de nuestros países, ahí está el caso de Guayaquil, en Ecuador, donde estalló eso de una manera
tan fea. Y él siempre dice, bueno, las medidas, o sea, la mejor manera de evitar la propagación del virus es quedándose en su casa. Y si en Venezuela eso se llega a cumplir a cabalidad, yo creo que se va a poder detener la propagación del virus. ¿Qué es lo que sucede en Venezuela? Las necesidades de la gente, que la gente todo el tiempo, todos los días tienen que salir a buscar la comida porque nadie tiene para un mercado que llene su nevera de $500, no sé, porque en Venezuela hay unos montos que la gente dice, no, cuesta $500. Y yo, coño, para yo ganarme $500 tengo que echarle un camión. Y allá en Venezuela sí, la gente habla uno de cifras en dólares como que, no, esa casa costó $500,000. So, what? O sea, una cosa demasiado loca. Pero no sé decirte, yo espero que las medidas que se hayan tomado en el momento que se tomaron pueda evitar que haya una explosión o un estallido de esos que han habido en ciudades grandes como esta. Quería comentarles algo que nos ha llamado mucho la atención recientemente, porque uno de los amigos de mi esposo estaba de gira en Australia, vive aquí en Brooklyn, pero su esposa es de Canadá y su esposo huyó para su pueblo en Canadá. Cuando empezó todo esto aquí, pudo salir y se fue a Canadá. Y él, bueno, decidieron irse para allá. Cuando el amigo de mi esposo llega a Canadá, lo escoltaron y lo metieron en un Airbnb y está preso allá hasta que cumpla 15 días en donde no haya presentado ni un síntoma. Si ese hombre sale de allí, le van a meter una multa que no sé cuántos dólares, miles de dólares, como casi $4,000. Y él se lo estaba diciendo a mi esposo ayer. Él dice, esta era la medida que tenían que tomar en Nueva York, desde el primer momento que empezaron a verse casos en China, sobre todo de gente que venían de otros países. Aquí lo que freaking coronavirus mató a una familia, a 4 miembros de una sola familia. ¿Por qué? Porque esa gente llegó de Italia, de una fiesta en Italia, y se reunieron aquí normal, como hacían sus domingos familiares, y mató a la abuela y a 3 de los hijos, que es adultos, pues, de la familia. Entonces, ¿por qué? Porque no se tomaron esas medidas. El amigo de mi esposo me dice, me quiero pego un tiro, veo 10 horas Netflix todos los días, pero obviamente esa era la medida que tenía que tomar todo el mundo para poder evitar la propagación del virus, y creo que Canadá, así como Alemania, están haciendo un trabajo maravilloso, o sea, consono con lo que se tiene que hacer en una circunstancia como esta, cosa que obviamente no ha sucedido ni en los Estados Unidos ni en países de Europa como España e Italia. Y bueno, en Venezuela esperemos en Dios que no estalle nada. Te comentaba, yo quiero, el día... Sí, ya, yo voy a hablar sobre para cerrar un momento lo de Canadá, porque ayer justamente conversé con una chica que está en Toronto. Ella trabaja en un centro médico y me decía, no entendemos cómo apenas hace una semana atrás, fue que se determinó que la gente no podía salir en aglomeraciones. Los parques seguían abiertos, los colegios seguían abiertos, entonces ella decía, no entiendo cómo ya tenemos más de 10,000 casos y ahora es que se está tomando esas medidas. Y tan solo el día, esta misma semana, se determinó que van a multar a las personas que estén en la calle. Entonces, lo que le hicieron a tu amigo, me imagino, fue porque por frontera, entró, porque la frontera... Exacto, a través del aeropuerto. Pero dentro de las ciudades como Toronto, que es una de las principales, todavía no habían tomado las medidas necesarias. Entonces, imagínate tú, también gobiernos como esto, que me imagino que han estudiado casos como los de España, como los de Estados Unidos, como los de China, todavía no habían tomado esas medidas. Y me sorprende aún también más el caso de Rusia, que decía, tú sabes, con Putin tampoco uno nunca sabe nada. Tampoco se sabe. No, hay 10 casos nada más, pero entonces él aparece como un traje espacial. Forrado como que va para la guerra, exacto. Exacto, entonces ya va, pero si no hay nada acá, si no tienes ningún caso, ¿por qué sales así? Disculpa, Yari, ¿ibas a comentar algo? Sí, mira, te comento este caso que suene a denuncia, porque tal cual es una denuncia, que es el caso particular de lo que le pasó a mi papá en Venezuela. Mi papá el mes pasado fue a un congreso en Cartagena, en Colombia, un congreso donde va gente de todas partes. Había gente de España, gente de todas partes. Total, que llega a Venezuela, y cuando llega a Venezuela empieza a sentirse mal, empieza con fiebre, empieza con dolor de garganta, por lo cual le recomiendan hacerse la prueba del coronavirus. Todo esto en Puerto Ordaz. Cuando mi papá va y se hace la prueba del coronavirus, 14 días tardaron en darle una respuesta. A todas estas, la doctora
la doctora con la que estaba tratando a mi papá dice que todo el tiempo le estaba llamando y escribiendo a la doctora, y la doctora en un WhatsApp le dice a mi papá, todavía no sé nada, si usted sabe algo, infórmeme. Esto ya Ok. casi a las 2 semanas, casi a las 2 semanas, mi papá pasó casi 2 semanas que siendo una persona mayor y teniendo el virus directamente se muere. Claro. Y pasó semanas esperando una respuesta. Yo creo que en Venezuela, más que se hayan tomado las medidas o lo que sea, hay un gran hermetismo detrás de todo esto, ¿sabes? Tan grande que nosotros, mi papá dice que te mandan que hay casos, que hay no sé cuántos casos, hay un hermetismo tan grande detrás de todo esto que nosotros realmente no sabemos qué es lo que está pasando. Pero yo creo también que con esto de la tardanza, con lo de las pruebas, etcétera, es justamente para que la gente, para no tener un conteo real, ¿sabes? De la gente que realmente está infectada y la gente que no. Es que yo no creo que hayan tenido, sinceramente, yo no creo que es que tengan un buen manejo, sino que nunca vamos a saber lo que hay detrás. Así es. Te digo, A en mi menos que estalle. caso, mi papá es médico y mi hermana es bioanalista. En el estado Bolívar, ¿qué están haciendo? Envían las pruebas a Puerto La Cruz, a Anzoátegui o a Caracas. Y tienen que esperar, tal cual como estás diciendo, 10, 14 días en que llegue ese resultado. Entonces imagínate tú cuánto se Sí, pueda propagar en ese tiempo si la persona tiene o no Claro. tiene coronavirus. Y claro, además, no está claro. confirmado que estos test que se envían a Venezuela sean del todo, que estén buenos. Efectivo. Fiable. Claro, porque algunos pueden Claro. salir negativos, como fue en el caso de España, que España se dio cuenta que los test estaban dañados. En el Claro. caso también del Estado Bolívar, mandaron a llamar a todos los médicos que hayan estado jubilados o chamos que estén en los últimos años de medicina. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera médicos y por supuesto sabemos cómo está la situación hospitalaria, que es aún más complicada todavía. Entonces creo que sí, Claro. yo creo que si en China nunca supimos cuántos casos se dieron al final, en Venezuela mucho que menos, además Mira, Jamás, de que van a decir que fue por jamás. neumonía, que fue por paludismo, que fue por cualquier otra enfermedad, sí. para no determinarla. Exacto. Y si se siguen haciendo fiestas como la de los Roques, como la de Oh, Palos sí. Grandes, que Ajá, para los grandes, sí. siguen haciendo esos desastres con chamos que no tienen ni idea de lo que pueden ocasionar, bueno, está complicado. Sí, porque ni siquiera en España Ese no es se sabe a ciencia cierta cuántos casos hay. O sea, Ni los siquiera en números, China. Bueno, ya sabemos los que China no números que sabe. dicen, los números que sí, que salen a la luz a través de los medios y todo, son números filtrados, o sea, que Ujú. pasan por un filtro del gobierno y que dice, no digas que son tantos, di que son menos, y no se sabe a ciencia cierta cuando dicen que los números son de personas curadas, no te dicen exactamente cómo notifican que una persona está curada. ¿Qué significa que una persona está curada? Que ya está en su casa, libremente, tranquilo, viendo televisión, o sigue en el hospital recuperándose de la enfermedad. Entonces, hay una serie de cosas que te lo digo por, Fíjate el por caso la de gente que está ahí, ¿no? la Montero esta que dio positivo y luego 14 días después volvió a dar positivo, la Irene Montero, sí, que se supone que Ajá. ella estaba sí. curada y, o sea, y 14 días después todavía volvió a dar positivo. Y Ese es el Claro. mismo Claro, caso pero es de que Oriana en China Sabatini y gente, Dybala. en Y China eso tiene no. casos de gente que se han infectado. ¿No te escuchamos, ¿cómo? Perdón. disculpa? Que en China hay casos de gente que se ha reinfectado. O sea, Sí, sí. gente que Claro. ya estaba Ya, enferma y Ujú. que la enfermedad nuevamente les ha dado. O sea, que es Sí. sí, que estaba Que no para los curada. parar están, esto y va de a ser... paso, no los están recibiendo en los hospitales, porque ya eso fue una de las denuncias también que hicieron en China, que si tú, después que ellos dijeron que estaban libres del virus, decías, no, Ajá. mira, me siento mal, estoy infectada, no te reciben en el hospital. Incluso hay también en países como Holanda que se está diciendo que a personas mayores ya no la están recibiendo en los hospitales, porque bueno, que se queden en su casa, porque los que están en los hospitales son para personas que de cierta edad. Entonces ya tú no sabes en qué creer. Si de verdad Sí. se le está Yo, dando la oportunidad, aunque tengas 90 años o nada más simplemente, bueno, hasta Mira, cierta edad. o sea, conozco a ver, de primera mano de una amiga que su prima está infectada, trabajaba en un supermercado y todos en el supermercado, todo el personal del supermercado se empezó a sentir mal. Le pasó aquí no recuerdo el nombre del pueblo, pero es como Alcalá de Henares, o sea, no,
en Torrejón, creo que fue. O sea, que es un pueblito de aquí donde hubo un montón de casos también, que fue como que se supone que allí también el caso de infectado fue brutal. Y ella llamó, pidió de todas las maneras que le hicieran la prueba del coronavirus y simple y llanamente le dijeron, váyase para su casa, no vayas a trabajar más y no te podemos hacer la prueba, o sea, no te podemos hacer el test, ni el rápido, ni el ni el aquello, porque claro, como no es, o sea, como no entra dentro de los parámetros que ellos consideran, ¿sabes? Como población de riesgo. No, de población de riesgo. Porque se supone que si a mí me da coronavirus, yo no soy población de riesgo, pero porque yo no tengo ninguna patología, pero, o sea, pero ya sabemos que hay gente que igual es deportista, ¿sabes? Que es sana, que es no sé qué, e igual se ha muerto. Se han muerto niños, murió una niña en Francia, aquí también se murió un niñito, se murió. Sí. No, aquí de hecho estaba el caso de una señora que dio positivo en coronavirus, estaba embarazada, tenía preeclampsia, la hicieron, o sea, le hicieron la cesárea y la mujer murió y el niño está todavía ingresado con el tema del coronavirus porque el bebé nació con coronavirus. O sea, un desastre. Y a esta chica del supermercado simplemente hasta el sol de hoy no le han hecho la prueba. Y eso pasa 10 días. O sea, yo lo que creo es que si ellos están en este momento, disculpa que te interrumpe, no, continúa. No, es que más o menos, a ver, pasó también porque mi hermana pidió que le hicieran la prueba del coronavirus porque ella tenía 2 síntomas. Ella era el dolor de la garganta y creo que tenía dolor de cabeza. Y te dicen que hasta que no tengas 3 síntomas, digamos, síntomas que se consideren como graves, por ejemplo, fiebre por encima de los 38 grados, hasta que tú no tengas un síntoma que sea más grave, directamente lo que te mandan aquí en España es paracetamol y que te quedes en tu casa. El resto, bueno, la pastillita cubana, la blanquita, la pastillita cubana, esa es la que necesitas. Paracetamol y quédate en tu casa y no salgas de tu casa porque eres un posible caso de coronavirus. Pero del resto, hasta que no tenga 3 síntomas y que uno de los síntomas sea grave, aquí no le hacen la prueba. Hay que mentir entonces, hay que mentir. Decir, los tengo todos. La sanidad española siempre ha sido así. La sanidad española siempre ha sido así. Ustedes, chicas, lo saben. Si tú no aparecías con un brazo cortado en emergencias y le decías, necesito que alguien me ayude ahora mismo, no te atendían. Te mandan a casa y te dicen, tómate el paracetamol y ya te llamaremos y haces tu cita para dentro de 3 meses, porque aquí la sanidad es gratuita y todo lo que tú quieras, pero es bastante lenta. Entonces imagínate ahora, con toda la burocracia, con todo el caos que hay en cada una de las salas de urgencia, o sea, peor aún todavía, porque no te hacen ni el test, ni te quieren decir nada, y lo único que te dicen es paracetamol y quédate en casa. Yo lo que creo es que si dicen que hay 1 millón de contagiados, deben haber 3 millones de contagiados, porque no todo el mundo se le ha hecho la prueba. Definitivamente, hay gente que tiene el virus y que está en su casa tranquilo y ni sabe que lo tiene. Así es. Sí, bueno, y que va contagiando por ahí. Y que va contagiando por ahí, por eso es que es importante que la gente se quede en su casa y esa es la única manera de evitar la propagación. Y yo estaba viendo, no sé si es una fuente confiable ni fidedigna, pero yo leí en Twitter que hay unas compañías chinas que están filtrando información telefónica. Ojo, no sé si esto es de verdad, porque lo leí, me pareció que tiene sentido, pero no está confirmado, que ellos hablan de 3.000 muertos solamente, pero que se ha demostrado que ellos hablan de casi 40.000 líneas de telefónicas canceladas en los últimos meses, que probablemente pudieron haber pertenecido a alguien que murió del virus y que simplemente no lo están... que no los contabilizan. No los están contabilizando, pero también... tiene que ser así. Aquí también no te están haciendo el test, pasa 7 horas en una cola para poder dar un drive-thru donde te lo hacen así como el automático. Sí, los test, esto es rápido. Exacto, el drive-thru, pero pasa 7 horas en una cola. Supuestamente los resultados los dan. Yo tengo 2 amiguitas que se lo hicieron en Houston y les salió negativo. Pasaron 7 horas en la línea para poder hacerse el test y bueno, ellas dicen que todo demasiado lento. Lo que ha demostrado esto también es que no hay ningún sistema sanitario perfecto, o sea, no hay ninguno efectivo. Estados Unidos tiene patas de palo en ese aspecto, porque sí, somos pioneros, o sea, el país, no me voy a meter yo ahí
que somos, ¿no? Pero el país es pionero en cosas de salud y en avances y todo esto, pero al final llegó un virus que nadie lo conoce y nos destruyó a todos, porque la verdad Ya, que esto... pero Alfonsina, también hay que tomar en cuenta una cosa, o sea, y no por nada, aquí también los españoles se dan con una piedra en los dientes con el sistema sanitario y no sé qué, y se cortan las venas con lo del sistema sanitario. Pero también hay que tener en cuenta algo, nunca, o sea, o no es común que haya un virus que contagie a tanta gente al mismo tiempo. Entonces, claro, tampoco tienes la capacidad de gestionar, o sea, que, oye, que no es lo mismo que a 1000 personas les dé, no sé, gripe en un año a que a 1000 personas les dé gripe en 2 horas. O sea, pero también... ¿qué es lo triste? Y disculpa que te interrumpa, lo triste es que haya mucha gente del medio científico y del mundo sanitario que esté alertando a la humanidad desde hace mucho rato acerca de que esto podría pasar. Siempre hablaban de virus, no de virus, perdón, hablaban de bacterias y del tema de los antibióticos, que ya hay casos de gente que se ha muerto porque ningún antibiótico le ha podido funcionar para solventar una simple infección. Entonces, si hay gente que desde hace rato esté alertando, porque ahorita nos estamos dando cuenta, hay mucha gente que en algún momento lo advirtió, ¿cómo es posible que ningún país, ni el primer mundo, haya podido tomar? Aquí ellos tenían como un departamento, no sé, unos estudios de pandemias y de todo eso, y Trump lo cerró. O sea, algo que había creado Obama. Y cuando Trump le dijo, así como hizo con muchas otras cosas, que dijo, esto no me parece necesario que lo tengamos ahora, vamos a destinar estos recursos para otra cosa. Y ahora mira todo lo que está pasando. Porque el problema es que siempre a la investigación se le han cortado las alas y se le ha cortado absolutamente todo. Hasta ahora, supongo que hasta ahora. Bueno, en Netflix hay una serie que deberían ver que se llama Pandemia, que no tiene nada que ver con películas. No, yo no la quiero ver. No es una buenísima, buenísima. Una película. No, pero Pandemia se las recomiendo que la vean. ¿Por qué? Porque justamente habla de esto, de cómo le recortan el recurso económico a investigadores, y no tiene nada que ver con las películas que si virus, que si epidemia. No, está buenísimo. Es algo real. 2011. Ajá, muy bien. Bueno, chicos, ya para ir cerrando, muchísimas gracias por tomarse el tiempo y comentarnos de cómo estamos viviendo en distintas ciudades y en distintas partes del mundo esta pandemia. ¿Algo que quieran decir para cerrar? Vamos a decir algo positivo, vamos a decir todos algo positivo de esto. ¿Por qué? Yoari, muchísimo ánimo. No te escuchamos mucho, Yoari, pero vamos a ver, ¿qué ibas a decir? Hay un punto muy importante que yo creo que no hemos tocado, bueno, muy a fondo, y que es de los más importantes para justamente acabar con todo esto, que es la responsabilidad social como ciudadanos que tenemos cada uno dentro de esta problemática. Es decir, yo ser consciente por mí, pero también ser consciente por los demás, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, cuando llegué de Madrid aquí, yo era consciente de que yo podía estar contagiada, pero a mí lo que me daba más miedo era contagiar o a mis suegros o a alguien cercano a mí. Entonces, hay que tomar conciencia. Por ejemplo, la gente ahora aquí en España lo que quiere es, como hace buen tiempo, irse a las playas. Y hay que tomar conciencia y saber que esto no nada más te puede afectar, o sea, no te está afectando nada más a ti, está afectando al mundo entero. Y yo creo que empezar por allí, por la responsabilidad social y saber que una repercusión de una actuación que podemos tener puede afectar al mundo entero. Así es. Susana. Bueno, yo quería agregar como madre, a lo mejor no todos lo son, pero bueno, es importante no transmitirle estos miedos a nuestros hijos, sino justamente, retomando un poco lo que estaba diciendo anteriormente ella, el tema de la conciencia. Mi hija tiene 6 años y ella tiene miedo de tocar la alfombra de afuera, porque ya ha escuchado pues tanto y ella tiene acceso a, de repente estoy viendo yo noticias y ella escuche todo, tratar de manejar bien la situación para no generar un chip equivocado en lo que es esta programación de estos cerebritos tan jóvenes, sobre todo para nosotros los comunicadores, y yo supongo que todos somos, ¿no? Todos somos comunicadores sociales, que nos encanta atragantarnos de información y de repente nosotros podemos manejar esta población vulnerable que son nuestros hijos. Hay que saber cómo dosificarlo y cómo hacer actividades dentro de casa, aparte de todas las tareas que tenemos que hacer todos, todas las tareas de homework, también actividades recreativas, y cómo después que esto pase, porque es que esto va a pasar, no sabemos cuánto tiempo, pero va a pasar, cómo ellos pueden adaptarse a este nuevo mundo que nos va a quedar. Así es. Adriana.
Bueno, yo creo que para mí una de las cosas más importantes es que uno tiene que mantener el ánimo, de verdad. Parece tonto, pero así es. Yo por lo menos, igual que Alfonsina, un día a la vez. O sea, yo me enfoco en que el día de hoy, qué actividades voy a hacer. Yo también tengo una niña pequeña, mi hija tiene 3 años, y lo que hago es mantenerla, digamos, hacer rutinas de juegos. Sí que le digo que estamos en una situación difícil, que, o sea, la tengo informada diciéndole que, bueno, que hay un virus afuera, que no podemos salir en este momento, pero no la agobio, o sea, tampoco, ¿sabes? Tampoco le hago sentir, no sé, que todo que el mundo se está acabando, pero bueno, que sí, que esto no es algo normal, pero sí es intentar mantener el ánimo y sobre todo, pues, tener rutinas que te ocupen, que te hagan feliz, que, ¿sabes? Que comparta uno el tiempo en familia y que puedas aprovecharlo y ver siempre el lado positivo. Pues bueno, mira, esto es un momento para intentar leer, hacer ejercicio, cocinar rico, compartir con tu esposo, jugar con tu hijo el tiempo que puedas, etcétera, etcétera. Y yo desde ese punto lo estoy aprovechando. Todos los días Al cocino máximo. rico, todos los días hago ejercicio, todos los días comparto con mi hija y de verdad que dentro de todo agradezco de verdad el tiempo de la cuarentena porque yo, para mí, ha sido, o sea, ha sido un compartir en familia que yo necesitaba un montón. Qué rico, qué bueno que cocinas rico. Yo cocino, pero no No, llego rico. allá. Yo también, yo No también. llego allá. En tu caso, Bueno, les Alfonsina, paso recetas, les paso muy recetas. bien, me gusta eso. Alfonsina, Bueno, chica, yo creo que yo hablé más que todo el mundo, me da pena seguir hablando, pero lo único que voy a decir es que yo nunca Te queremos callo. escuchar, Alfonsina. No, tú sabes, la frase es cliché que uno escucha y que en este momento se tiene que callar latigazos con ella, es que no podemos controlar lo que pasa, pero sí la actitud que tenemos durante la situación. Pues yo caigo, yo no les voy a decir, ayer estaba hablando con una de mis mejores amigas y yo le digo, hoy caí yo, hace 2 días cayó ella, hoy caí yo, ayer caí yo, le digo, no puedo, o sea, tengo ganas de llorar como una hora, me desespera sobre todo las mamás que queremos, bueno, todas las mujeres, en fin, casi todo el mundo es así, quiere tener cierto control sobre las cosas y el hecho que no podamos controlarlo a veces frustra mucho. Entonces, yo creo que, bueno, la actitud, yo no he leído ni mi primer libro todavía, tampoco hago juegos didácticos con mis hijos porque soy mala madre en ese aspecto. Mis hijos tienen un papá músico que se sienta ahí y les da clase de teoría, solfeo, percusión, lo que sea. Y yo sé que ellos están invirtiendo bien su tiempo, pero yo creo que en este momento, más allá de hacer tareas con los niños y todo eso, que ya obviamente quienes lo hacen lo disfrutan chévere, tenemos que preocuparnos por la salud mental, o sea, superar esta vaina como a cada quien le funcione. O sea, si lo mío es tirarme en la cama, ver 10 series, o lo importante es garantizarnos nuestra salud La mental, tranquilidad la mental. tranquilidad mental y tratando de ser optimista en la medida de tus posibilidades, siempre apoyándote en la gente que te quiere, a través de WhatsApp, a través de como sea que puedas. Y si algún día te sientes mal, acudir a alguien que tú sabes que te va a decir una palabra de aliento. Y si al otro día es lo contrario, bueno, sé tú entonces la que le dé la motivación al otro. Pero como dice Susana, yo sé que vamos a salir de esto, en nombre de Dios va a ser así, vamos a ser nuevas personas y bueno, lo importante es que eso, mantener nuestra actitud y Amelia, te agradezco mucho que nos hayas considerado a todos para esto. Fue como catársico y todo haber estado aquí hablando de esto porque creo que no había tenido la oportunidad de poder debatirlo con gente, sobre todo que están en otros lados, Adriana, Teo y a Joaris que están en España, cuídense mucho, lo mismo haremos nosotros por aquí y bueno, manténganse a salvo y el mindset que esté positivo siempre, ya saben. yo quiero que Alfonsina, por Claro favor, que sí. active su cuenta en Instagram de mamá. Mamá cuenta todo, está Mamá cuenta muerta. todo. ¿Tienes tiempo libre ahora? Teo, en tu caso dijiste que en tu tiempo Bueno, las mamás en cuarentena no tienen tiempo, créeme que tienen bueno, menos Nada. tiempo es verdad, aún que si es verdad, estuvieran trabajando. es O sea, verdad, es los verdad, niños en el cole. es verdad. Cuéntanos, Teo, ¿qué estás haciendo ya para cerrar, por supuesto? Y Sí, sí. ¿qué estás haciendo en esta cuarentena? Nada, la gente que está aburrida y que ya no tiene otra página web que ver, pueden ver otra más que se llama teojansen.com. ¿ya? Bien.
Estoy ahí trabajando duramente para todos ustedes, para su entretenimiento. Soy actor y soy escritor y también cineasta. Y bueno, la verdad que estoy aprovechando el tiempo con proyectos que estaban ahí paralizados y que bueno, por cuestiones de mi trabajo principal no había podido darle el tiempo y la inversión suficiente. Entonces, nada, yo lo estoy aprovechando por ese lado. No tengo hijos, pero tengo dos compañeros de piso maravillosos con los que comparto y con los que hablamos mucho. Ellos son cubanos y son músicos. Y nada, compartimos mucho de las artes y nos mantenemos bastante al día. Yo sí he leído libros y he hecho una serie de cuestiones humanísticas que he invertido en mí. Y siento que si yo he invertido en mí de esta manera, sé que no estoy solo y sé que hay más de uno por ahí que también estará leyendo libros, aprendiendo otras cosas, creciendo como persona, creciendo también como sociedad, porque eso nos dará pues a aprender sobre y a valorar sobre las personas que tenemos a nuestro alrededor, sobre las personas a las que tenemos acceso físico. Porque si bien los venezolanos como inmigrantes tenemos un acceso a todos nuestros amigos alrededor del planeta, pero esas personas que tienen a la mamá en casa y que pueden abrazarla ahora mismo, pues mira, los envidio 1.000.000% porque me encantaría hacer eso con mi mamá y con mi hermana, ¿no? Y sé que hay muchos de ustedes aquí también. Sí. Así que una recomendación, yo sé que lo que dice Alfonsina tiene sumamente lógica. Si a la gente le funciona tirarse en la cama todo el día, pues genial. Leí en Twitter un señor que trabaja en un submarino y trabajar en un submarino es más o menos la situación en la que estamos viviendo nosotros. Y entonces una de las cosas que él decía que a pesar de lo que te funciona es que tienes que tener como una meta diaria y la meta diaria no tiene que ser obviamente 100.000 flexiones para ser mucho más fuerte el día siguiente. Una meta diaria puede ser, mira, no sé, una cosa tan pequeña como mirar una serie diferente de un país diferente al que no estás acostumbrado, una película de Tailandia, por decirte, un libro de poesía que nunca tomarías en tu vida, bueno, ¿por qué no lees una página de ese libro? No tienes que leerlo completo. Y así otras cosas como que una pequeña meta que te permita en tu casa, obviamente, que puedas desarrollar. Mira, no voy a hacer 100.000 flexiones, voy a hacer una, voy a hacer dos. Pero con eso ya te da un objetivo de por día. Y con ese objetivo de por día te da esa impresión que hemos hablado todo el rato, que es un día a la vez. Entonces, si tenemos un día a la vez y estamos viviendo un día a la vez, como este señor del submarino, en algún momento llegaremos a puerto y en algún momento podremos salir y salir adelante y disfrutar del aire y del sol una vez más. Así es. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Voy a decir las redes sociales, my name is Teo, si no me equivoco, ok, @Susana Aguada S, ¿sí? Confírmenme los Instagram porque me los aprendí como que de memoria. @YoaQueen. ¿Cómo? Joy Queen. Joy. Susana Joy. S. Ok, ya lo escucharon allí. Joa. Joy Queen, @Joy Queen. Ok. Alfonsina. Ay, yo no, mamá cuenta todo, pero está muerta. Y Alfonpri, creo que es Alfonpri. No, Alfonpri. 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 Ajá, esa. Alfonpri. Como Alfonsina Prieto. Esa es Alfonsina. Esa soy yo. Ahí soy yo. ¿Y Adriana? Phil Adri. Como Filgueira, Adriana. Adriana, ahí yo lo tiene. @Agneyoris, @Desafío en Acción, @Radio E Digital, que va a estar transmitido este programa próximamente. Muchísimas gracias, chicos, una vez más por tal cual como dijo Alfonsina, hacer este catarsis junto conmigo. Esto van a ser una serie de 6, 7 capítulos. Tenemos gente desde Corea, Rumania, Perú, Ecuador, Brasil. Estaremos conversando con toda esta cantidad de personas para saber cómo estamos sobrellevando este momento tan importante de nuestras vidas. Yo creo que hemos sido una generación que nos ha tocado bien rudo. Primero nos tocó no poder profesionalizarnos más allá en nuestro hogar, como lo hicieron nuestros padres que pudieron hacer su hogar en nuestro país. Nos tocó emigrar, ahora nos toca pasar por toda esta pandemia y creo que eso nos hace cada vez más fuertes. Muchísimas gracias y bueno, espero que grabemos próximamente algo por allí bien chévere.